Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joyce Valdiris, soy estudiante de Psicología en la Corporación Universitaria Iberoamericana y como vieron en el título del video, hoy estaré hablando junto con mi equipo sobre las alteraciones de la conciencia y la cognición o viceversa. Y bueno, se preguntarán qué quiere decir esto. Pues verán, nuestro cuerpo, nuestro sistema cognitivo desarrolla unas capacidades naturalmente en donde quizás nosotros no nos damos cuenta de que están ahí, pero es como nuestro cuerpo funciona y cómo este nos ayuda en situaciones en donde se requieren cierto tipo de reacciones. Verán, empezando por el inconsciente cognitivo. ¿Qué será eso del inconsciente cognitivo? Verán, el inconsciente, bueno, este término inconsciente ha cobrado muchísimo valor dentro de la psicología cognitiva, al definirse como un estado mental en donde la persona no comprende o no es capaz de reconocer la información que está procesando. No sé si les ha pasado que a veces simplemente reaccionan por costumbre o simplemente porque ya conocen cuál es ese contexto de algún sonido, de alguna actitud, de alguna experiencia. Por ejemplo, escuchar un sonido, al escuchar un sonido característico, sin importar cuál es ese sonido, al escuchar a las personas hablar, nuestra mente o nuestro sistema cognitivo está procesando toda esa información, pero nosotros no nos damos cuenta. Es como también a veces querer definir un término con el que siempre hemos estado acostumbrados a trabajar. Es decir, que se da de una manera tan fácil que no necesitamos nosotros como que siempre estar pensando en lo que estamos haciendo, sino que simplemente pasa. Bueno, eso es el inconsciente cognitivo, cuando nuestro sistema cognitivo está realizando diferentes actividades de forma automática. Por ejemplo, como ya les mencioné antes, distinguir un sonido. Cuando nos están hablando, quizás estamos pensando en otras cosas, pero tenemos esa capacidad de descifrar qué es lo que nos están diciendo, aunque estemos pensando en otra cosa. Nuestra percepción visual se trata de lo mismo. Estamos viendo una situación que quizás nos dé risa, pero ¿qué pasa en ese proceso? Nosotros no nos damos cuenta que toda esa información está llegando y por eso nos causa risa, aunque estemos pensando en otra cosa. Y así sucesivamente, con el olfato, los olores, con qué es lo que nosotros tocamos y cómo nuestro sistema se adapta a esas sensaciones. Ese es el inconsciente cognitivo. Surge una pregunta y esta es: ¿qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? Bueno, hay muchísimos tipos de negligencia y bueno, aquí se estarán tocando como las principales o las más conocidas, las más frecuentes que se presentan pues en las personas, y estas son la negligencia, como dice el título, atencional o sensorial, la negligencia motora, la negligencia afectiva y la negligencia representacional. Ahora veamos de qué se trata esta negligencia. Pues yo pensaba que la negligencia era solamente cuando una persona no era competente, pero veamos la realidad de las cosas y comprendamos de qué se trata todo esto. La negligencia atencional o sensorial es la incapacidad o dificultad en una persona para responder o reaccionar ante estímulos que se presentan contralateralmente a una lesión cerebral. Ahora en español. Esto quiere decir que si se presenta o si hay un accidente en el hemisferio derecho de una persona, quien sufre esas consecuencias, por ejemplo la falta de conciencia o de atención, es el hemisferio izquierdo. Por eso, cuando una persona tiene un trauma en el hemisferio derecho y presenta este tipo de negligencia, lo que hace es que solamente sea consciente de la mitad de su espacio. Es decir, que para una persona con este tipo de negligencia, tener a otra persona que le esté hablando hacia ese hemisferio, es decir, del lado izquierdo, no va a ser fácil, o quizás quien tiene esta afección no va a
comprender o a estar consciente de que tiene una persona que le está hablando de ese lado del hemisferio. Por ejemplo, cuando dibuja, está dibujando la mitad. Si dibuja una flor, está dibujando la mitad de esta flor. Si dibuja una casa, está dibujando la mitad de esta casa, porque su hemisferio derecho es el único en el que se presenta la atención, en el que está la conciencia activada. Por lo que si tiene un objeto del lado izquierdo, no va a ser capaz de cogerlo, sino que no va a tener como esa claridad en el hemisferio izquierdo. Ahora, la negligencia motora quiere decir algo pues más o menos como lo que es la negligencia sensorial, y es que esta es lo que afecta el movimiento. Por ejemplo, sigamos que en el mismo caso, si a una persona se le afecta o se atrofia o sufre un accidente en el hemisferio derecho, lo que va a pasar es que automáticamente el hemisferio izquierdo va a quedar incapacitado, es decir, su movilidad no va a ser la misma que la movilidad del hemisferio derecho. Por ello es que algunas personas presentan esta incapacidad de poder caminar bien o de mantener el equilibrio, de hacer actividades cotidianas con esta mano, porque no va a tener esa misma motricidad, o simplemente se presenta un tipo de parálisis. Pues verán, ahora está la negligencia emocional. Más que algún tipo de herida o de accidente, bueno, o de lesión cerebral, tiene que ver con todo el aspecto emocional, de cómo esta persona es criada, de cómo esta persona percibe las emociones desde la infancia. Y bueno, esta negligencia emocional surge a partir de la falta de conexiones emocionales a la que es expuesta pues el niño. Este crecería con una idea de que las relaciones emocionales no necesariamente requieran contacto, o no desarrollen la empatía, o simplemente se aíslen. ¿Por qué? Porque en la medida en la que van creciendo, su sistema cognitivo está relacionando las emociones con esa área que no necesariamente necesita afecto, que no necesariamente debe tener el contacto físico, sino que dependiendo de cómo a este niño se le presenten este tipo de emociones en su infancia, así las irá desarrollando. Y bueno, cuando no es expuesto a un hogar en donde se estén manejando los valores correctos, donde exista el amor, donde exista pues la ternura, la compasión, la empatía, este niño irá creciendo con una idea de que las relaciones emocionales, ya sea con amistades, con relaciones románticas, no va a poder crear conexiones, o por lo menos no de forma natural, estas conexiones que le permitan a él desempeñar o más bien fortalecer lazos. Y esto es muy grave porque puede caer en depresión, porque al ver que no puede concretar o crear este tipo de relaciones emocionales con los demás, simplemente se aislará, o no podrá mantener o no podrá manejar una inteligencia emocional que le permita a él tanto expresar sus emociones como recibirla de los demás. Y de esto se trata, más que un accidente en alguno de los hemisferios, se trata de cómo éste va percibiendo las interacciones en su infancia, de cómo sus padres lo tratan, de cómo sus hermanos lo tratan, de cómo las personas que sean responsables de él lo tratan, y así se irá desarrollando. Ok, y por último estaríamos hablando sobre la negligencia representacional. Bueno, este sería como no lo contrario, pero de la negligencia sensorial, pero sí estaríamos hablando de que cuando una persona se le atrofia o sufre una lesión en uno de los hemisferios, no
estaría la falta de conciencia o de atención en el hemisferio opuesto, sino en el que recibió esa lesión. Recuerden que en la negligencia sensorial, cuando había una afección o una lesión en el hemisferio derecho, era el izquierdo quien perdía la atención y la conciencia. No, esta vez donde está la lesión, ahí es donde está la falta de conciencia y donde está la falta de atención. Por lo que, si repetimos el ejemplo, si tengo una lesión en el hemisferio izquierdo, es ahí en donde va a faltar la atención, la conciencia, la percepción de lo que lo rodea, por lo que esta persona no estaría utilizando ese hemisferio, es decir, no estaría consciente de que esa parte de su periferia, de su perspectiva, está ahí, por lo que podría ignorar a las personas que se acerquen desde esa posición, por lo que tendría que tener mucho cuidado cuando esté en las calles o cuando esté solo, porque al transitarse, porque al estar caminando o el estar expuesto a un ambiente en donde necesita tener los dos hemisferios bien concentrados, bien conscientes, pues podría tener más facilidad de sufrir un accidente, de incluso estando en casa o no estar consciente de que tiene una taza de té caliente en ese hemisferio que sufrió la lesión, pues podría derramarlo, podría quemarse, podría estar expuesto a cualquier tipo de lesión o accidente. Por eso, las personas que sufren o que tienen este tipo de negligencia representacional o este tipo de negligencia afectiva o motora o sensorial deben estar en compañía de un adulto o una persona que comprenda o que sepa de qué se tratan estas negligencias, de que son personas que no quieren estar así, sino que su mismo cuerpo está reaccionando de esa manera. Así que recuerden, la negligencia, ya sea afectiva, representacional, motora o sensorial, es simplemente una reacción, a veces también, como lo veníamos manejando, inconsciente de nuestro sistema, ya sea para protegernos o porque si una parte de nuestro cerebro es afectada, pues estas son las consecuencias. Y los dejaré con mi compañera Mabel, que nos hablará un poquito sobre el aprendizaje inconsciente, ¿no? Buenas tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Mabel Julio Álvarez, espero también se encuentren muy bien, compañeros. Continuando con la actividad, vamos a tomar el tema de lo que es el aprendizaje inconsciente, ¿sí? El aprendizaje inconsciente, como también podemos llamarlo aprendizaje implícito, ¿sí? Hay dos tipos de aprendizaje, uno implícito y uno explícito. En este caso, pues hablaremos del aprendizaje inconsciente, también conocido como el aprendizaje implícito. Este aprendizaje se puede decir que son aprendizajes que nosotros adquirimos como de forma automática, ¿sí? De forma automática, que no necesitamos un mayor esfuerzo, no necesitamos una concentración, un estudio para nosotros llevarlo a cabo, para nosotros adquirirlo. Podemos decir que este aprendizaje, podemos plantear un pequeño ejemplo del aprendizaje inconsciente, y puede ser ese aprendizaje que nosotros adquirimos al momento de empezar a caminar, empezar a comer, empezar a llevarnos los alimentos a la boca, ¿sí? Desde muy niños nosotros empezamos a desarrollar ese pensamiento inconsciente, sin necesidad de pronto de un mayor esfuerzo, porque no requiere esfuerzo. Nuestro ser, nuestro sentir automáticamente nos desarrolla esa capacidad. Existe también otro pensamiento, pues saliéndome un poquito del aprendizaje inconsciente, podemos decir que también hay un aprendizaje consciente, que es, a diferencia pues de es todo lo contrario. Ya ese aprendizaje pues requiere de un estudio, requiere de una concentración. Podemos decir que son los conocimientos que nosotros adquirimos
por medio de nuestras carreras, la capacidad de pronto de desarrollar una actividad laboral, por medio de una capacitación. Sí, son pequeños ejemplos que nos llevan a un contexto de lo que es el aprendizaje implícito y el aprendizaje explícito. Otro tema importante es el conocimiento sobre la memoria inconsciente, ¿sí? Podemos decir que la memoria inconsciente es esa capacidad que nosotros tenemos de ese conocimiento que nosotros guardamos, ¿sí?, en nuestra memoria, como lo decía, en nuestra memoria, para nosotros realizarlo de manera automática, ¿sí? A diferencia del aprendizaje inconsciente, es que mientras que el aprendizaje inconsciente son esos conocimientos que nosotros vamos adquiriendo con el día a día, con las repeticiones, la memoria inconsciente son la manera en la que nosotros realizamos esa actividad que hemos aprendido, ¿sí?, y que nosotros la realizamos de manera automática, de manera inconsciente, ¿sí? Un ejemplo sencillo de la memoria inconsciente es nosotros nos tomamos un cierto tiempo, ¿sí?, para aprender a manejar. Por ejemplo, nosotros aprendemos a manejar, requiere de un esfuerzo porque nosotros tenemos que aprender, eso no se aprende de manera automática, pero que cuando ya nosotros tenemos ese conocimiento, a nosotros subirnos a un vehículo, nosotros de manera automática vamos a saber conducirlo, ¿sí? Vamos a saber por dónde transitar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un conocimiento en nuestra memoria. También podemos notar que muchas veces en nuestra memoria no vamos a poder retener, ¿sí? Así como nosotros tenemos esa habilidad de retener y actuar de manera inconsciente a sí mismo, nosotros también tenemos una memoria inconsciente que puede ser una memoria que de pronto no recuerda algo del pasado, ¿sí? Esto pues muchas veces lo sufren las personas que sufren de Alzheimer, que sufren tienen esa incapacidad de recordar. Sí, ¿por qué? Porque tienen un déficit de memoria, pero en este caso la memoria inconsciente, ¿sí?, es esa habilidad que nosotros tenemos para reaccionar de forma automática a algo que nosotros hemos adquirido, a unos conocimientos que nosotros hemos adquirido con anterioridad. ¿Cómo podemos evidenciarlo? Pues podemos evidenciarlo pues mediante la rapidez que nosotros desarrollamos una actividad, ¿cierto? Por ejemplo, pues cuando nosotros laboramos, inicialmente nosotros nos tomamos un cierto periodo para nosotros aprender cuáles son nuestras funciones, nuestras habilidades dentro de nuestro trabajo, pero ya llega un momento en que nosotros esos conocimientos adquiridos pues ya los tenemos súper claros. Muchas gracias, compañera, y un saludo muy especial a ustedes, amable audiencia. Continuamos hablando sobre la memoria inconsciente. Esta hace parte de la capacidad que tiene el ser humano para procesar y conservar la información sin necesidad de estar consciente en ella, de esforzarse de manera directa para que esto quede preservado en su memoria. Estas habilidades se vuelven prácticas y digamos que de cierta manera mecánicas al momento de haberlas adquiridas. Un ejemplo de ello son las habilidades de nadar, manejar un vehículo, habilidades deportivas como en el fútbol o las artes marciales, un movimiento defensivo, un movimiento de ataque que ya se vuelve en la práctica mecánico. El cuerpo reacciona sin que haya un esfuerzo total de conciencia para hacerlo en su momento. Por otro lado, también podemos ver que esto tiene diferentes aspectos, tanto positivos como negativos. Podemos resaltar en el campo positivo que se puede realizar actividades desde un conocimiento adquirido de forma consciente y desarrollar una gran habilidad en esos aspectos. Facilidad para reaccionar ante un estímulo. Volvemos al ejemplo deportivo. Cuando el marcialista recibe un ataque, su movimiento defensivo es instintivo y logra bloquear o evadir estos ataques en su campo deportivo, y también se vuelve prácticos en nuestra vida cotidiana. También se vuelve un conocimiento racional porque podemos utilizarlo a manera de conveniencia en un cierto momento indicado. Y por la parte negativa, pues podemos encontrar la pérdida de la memoria y la amnesia anterógrada, que hace notar que perdemos el conocimiento de lo que hemos adquirido, y en ese aspecto
pues tenemos una pérdida parcial o total de nuestros conocimientos. Un ejemplo de estas posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción o la atención está la disociación entre la atención selectiva y la atención sostenida. En una disociación entre ambos, una persona puede distraerse fácilmente por estímulos ambientales irrelevantes y tener dificultades para mantener el enfoque en una tarea durante un periodo de tiempo prolongado. En ese campo nosotros, o el paciente, para ser más exactos, perdería su habilidad de tener una atención total, directa, frente a una habilidad, puede ser educativa, práctica, deportiva, y de mantenerla durante un tiempo determinado, sostenida en esta misma. Son personas que en algún momento se llaman hiperactivas, que mientras están escuchando una información, con sus manos están haciendo otra cosa, algún sonido. Y también vemos otro ejemplo de estas posibles disociaciones, es la agnosia visual asociativa. En este caso, el individuo es incapaz de reconocer objetos conocidos visualmente, aunque puedan tenerlo en su vista, a su presencia, y palpar, digamos, una taza o un lápiz, a pesar de que lo están viendo claramente, con sus características, con sus colores, con sus tamaños, con sus formas, aún con sus olores, no logran reconocer exactamente la pieza que se les está enseñando o que ellos están determinando en este momento. A eso le llamamos agnosia visual. Gracias a todos ustedes, amable audiencia, por haber llegado hasta este punto. Un saludo muy especial a mis compañeras y que Dios les siga bendiciendo.